Están vigentes las dosis máximas de consumo de drogas. La tabla fue fijada por el Consejo Nacional de Control de Sustancias Estupefacientes y Psicotrópicas. La resolución del CONCEP aparece publicada en el registro oficial y rige en todo el país. Las cantidades máximas admitidas para la posesión y consumo de drogas de una persona se distribuyen de la siguiente manera. Cada consumidor puede portar hasta 10 gramos de marihuana, 2 gramos de pasta de base de cocaína, 1 gramo de clorhidrato de cocaína, 0,1 gramos de heroína, 0,015 de éxtasis y 0,040 de anfetaminas. Las cantidades fueron establecidas en base a un estudio del Ministerio de Salud en el que se adjuntan análisis de toxicidad, psicológicos y biológicos. La Constitución de 2008 declaraba a las adicciones un problema de salud pública y prohíbe su criminalización. El artículo 364 de la Carta Magna en referencia dice: al Estado le corresponderá desarrollar programas coordinados de información, prevención y control de consumo de alcohol, tabaco y sustancias estupefacientes y psicotrópicas, así como ofrecer rehabilitación a los consumidores ocasionales, habituales y problemáticos. La tabla que fija la dosis personal entra en vigencia en medio de un intenso debate. Hace varias semanas, el secretario jurídico de la presidencia, Alexis Mera, se pronunciaba por la despenalización de ellas. La represión absoluta no funciona. Tienen que regularizarse el autoconsumo, que ya se está regularizando. Tiene que discutirse a nivel de las cadenas de comercialización de ciertos estupefacientes como la marihuana. Eso debemos comenzar a discutir en el país. El CONCEP oficializará la resolución en las próximas horas. María José Jaramillo, 24 horas. Pues que no vale, no. Para profundizar el análisis de este tema, comparten ya nuestra mesa de invitados Cintia Viteri, asambleísta de Madera de Guerrero, y María Paula Romo, del movimiento Ruptura 25. Buenos días y bienvenidas a los desayunos 24 horas. Buenos días y gracias por la invitación, María Josefa. María Paula, este es un tema que desde hace algún tiempo ha venido siendo discusión, es decir, hasta dónde la adicción, entendida como un problema de salud pública, pudiera abarcar una reforma legal que permita o despenalice el consumo, versus a la tragedia del narcotráfico como delito y toda la violencia que genera. Nuevamente buenos días, muchas gracias por la invitación, María Josefa. Algunos comentarios iniciales. El debate probablemente empieza a darse con mayor intensidad en América Latina luego de un famoso informe de la OEA en el que participaron varios expresidentes de países como Colombia y México que en su manejo del tema drogas, no solamente del tema adicción a las drogas, sino de cómo manejar la industria tan violenta que está relacionada con este mercado ilegal, han participado en este estudio. Y yo quisiera decir algo vinculando este informe y sus recomendaciones con la resolución del CONCEP. Y es que la resolución del CONCEP no despenaliza. Yo no creo que debería entenderse así. En los países en donde, por ejemplo, el consumo, perdón María Paula, solamente quisiera, en el rato que se permite cargar una cierta cantidad de droga, tú caminas por la calle, tienes una cantidad de marihuana, dices es mío, lo voy a usar, no está penalizado. No importa que sea una resolución, no es una ley, pero pareciera que entonces el consumidor puede, sin ningún problema legal, cargar cierta cantidad de droga para su uso. Entonces, ¿por qué no decir que está despenalizado el uso en esa cantidad? Repito, yo no creo que una resolución pueda tomarse como la despenalización de una conducta, porque esa conducta está en el Código Penal. Entonces, imaginémonos que de pronto por otra resolución o por un reglamento ponemos consideraciones distintas a las que se encuentran en el Código Penal y llegamos a la conclusión de que hay conductas que se han despenalizado. Eso no puede ser, al menos en materia penal el principio de legalidad nos obliga a que las conductas que se encuentran en un código se penalicen o que están tipificadas de determinada manera se castiguen. ¿Cómo sí debería tomarse? Como una medida referencial para quitar, para disminuir la discrecionalidad de los jueces, porque hay algo para quienes hemos seguido de cerca este debate, y es que ya llevamos varios años con que nuestras leyes, y en este caso la Constitución, dice no hay que criminalizar a los consumidores.
Pero si es que vamos a examinar, por ejemplo, distintas sentencias, nos podemos encontrar que algunos jueces con 8 gramos de marihuana dicen no es consumidor, es traficante, y le ponen 8 o 10 años de cárcel. O que hay otros jueces que con 200 gramos dicen no, este es un problema de consumo, no es un problema de tráfico. Por eso yo creo que esta resolución debe tomarse en principio como una medida referencial para disminuir la discrecionalidad que tienen los jueces en estos casos, y que hay que entrar de lleno a la discusión general sobre el tema de la despenalización. En el mismo registro oficial aparece que esta decisión será puesta en conocimiento de los jueces para que tengan un dato de referencia. Sin embargo, insisto, Cintia, y quiero preguntarte ahí tu opinión, que a raíz de una resolución sea entendida y estamos completamente de acuerdo con María Paula, es una resolución, no es una ley que pueda despenalizar. Sin embargo, pareciera que va aligerándose el camino de la, en estricto derecho, despenalización del uso de la droga. Bueno, eso ya consta en el nuevo Código Integral Penal, consta el gramaje, consta esa resolución a la que hace referencia tal vez en distintos grados respecto de la cantidad de ciertas drogas, consta dentro del Código Integral Penal. Es más, el artículo siguiente dice que se penará a los que produzcan, comercialicen, transporten cantidades que sean superiores a la señalada arriba. O sea, lo que significa es que mientras las cantidades que se produzcan, transporten, comercialicen, sean en las cantidades permitidas por esa ley, entonces no habrá delito. Pero aquí hay que dejar claro algo, María Josefa, la despenalización de las drogas ya se ha venido aplicando porque ya existe en la ley, pero como decía María Paula, claro, era discrecionalidad del juez. El juez determinaba, pero previo a un examen de un perito, el grado de toxicidad y el grado de dependencia que podía tener una determinada persona, porque vamos a ver, lo que dice el concepto respecto de una determinada droga, lo permitido y el gramo, puede ser que una persona que le aporte su nivel de resistencia sea inferior o mayor. Entonces, para mí cada caso debe ser analizado a través de peritos expertos en el ramo, por un lado, y por otro lado hay algo que es muy importante. Todo esto se da porque se dice que es un problema de salud pública, ¿verdad? Un problema de salud pública, y el Estado no tiene en el Ecuador un centro de rehabilitación para las personas que son consumidoras de drogas. Hay centros de rehabilitación que se supone que son privados, donde inclusive hay casos escandalosos de muertes o maltratos, pero el Estado, si esto es un problema de salud pública, debería tener un centro dedicado, mucho más con todo lo que le retiran por incautación a los narcotraficantes, por ejemplo. Con todos esos recursos debería tener un centro de rehabilitación y tomar en serio el problema de salud pública, no solamente a través de campañas no a las drogas, sino que si hay una persona o muchas que están inmersas en el mundo de las drogas, lo cual degenera en violencia intrafamiliar, en delincuencia también, el Estado debe hacerse cargo de esa persona y tener centros de rehabilitación, y no sencillamente decir puedes consumir, y por otro lado las propagandas, cuidado consumes porque te hace daño, pero el consumidor sencillamente sigue en las calles deambulando, cada vez deteriorándose. Pero debería, ¿no? Debería, ¿no? Debería. Porque, o sea, yo la verdad parece contradictorio, pero las drogas como el alcohol y el cigarrillo dañan la salud. Gran frase contenida de certeza para los médicos. En fin, cada uno, la política de ir despenalizando el uso de drogas no excluye un anuncio del gobierno que diga no use las drogas. Y eso estoy absolutamente de acuerdo. La parte complementaria, sí, no uses las drogas, pero si lo usas, el Estado se encarga de tu rehabilitación. Pero sí, es un problema de salud pública, el Estado debe encargarse de la rehabilitación, María Paula, es declarado así por la Constitución. María Paula, se encargará de la rehabilitación en el artículo que tú acabaste de poner. Estábamos con María Paula hablando de que esto es la consecuencia de una postura ya desde algún tiempo, y no solamente en el país, sino más bien nacida y desarrollada en la región por todo el problema que va sufriendo América Latina por este tema. Después de esto, ¿qué? Bueno, este fue uno de los temas principales que se trató en la última Cumbre de las Américas en Cartagena, en la que el Ecuador no estuvo, el Ecuador no asistió a esa cumbre, pero es un tema que está en debate en toda América Latina, y ahí yo quisiera añadir algunos detalles.
Estas políticas deben ser regionales y no tiene sentido que vayan simplemente tratándose en cada país. Cuando yo decía despenalizar el consumo es algo que no debe comprenderse con esta resolución. Quisiera que veamos ejemplos de estados, de los Estados Unidos de Norteamérica, en donde el consumo en algunos casos está despenalizado, por ejemplo, por prescripción médica. Cuando se despenaliza el consumo de marihuana para determinadas enfermedades, por poner este ejemplo, también se tiene que regular en dónde se va a poder adquirir esas cantidades. Y eso es lo que sucede en estados, me refiero a un caso en donde la discusión no tiene las mismas características que en nuestros países. En este caso, nosotros no estamos discutiendo, y hay que discutirlo, no estamos discutiendo nada sobre toda esa cadena que implica el consumo de las drogas. Esta resolución debe comprenderse como una resolución referencial para los jueces y quitar ese margen de discrecionalidad que muchas veces se presta para cosas indebidas. Pero creo que hay que hablar integralmente de cuál es la política que como país y como Estado tenemos para la prevención, para el tratamiento del consumo problemático, porque el consumo, no todo consumo es problemático, y el consumo problemático debe tener algún tipo de respuesta desde la salud pública. Hace unos pocos días, un joven en Guayaquil murió en una de estas clínicas de rehabilitación entre comillas, porque muchas no tienen ninguna regulación, no tienen permisos de funcionamiento legales, y mientras los encargados le decían a la madre de este joven que había muerto por un paro cardíaco, la autopsia muestra que murió ahogado. Entonces, además, cuando hablamos de rehabilitación, de terapias, ¿de qué estamos hablando en el país? ¿Cuánto acceso hay a esas terapias de quienes no puedan pagarse una privada, por ejemplo? Y creo que también hay que hacernos una pregunta de a qué queremos que esté dedicado el sistema judicial ecuatoriano. ¿Queremos que el sistema judicial ecuatoriano esté dedicado a atrapar, a procesar y a encarcelar a una persona que tenga una pastilla de éxtasis, o a quienes manejan las redes de la industria del narcotráfico, si es que esa es la decisión del Estado? En este momento en el Ecuador, más del 70% de las mujeres que se encuentran detenidas en los centros de privación de libertad están presas por portar, no digo necesariamente consumidoras, pequeñas cantidades de drogas. Es viejo ese porcentaje, parece mentira, pero siempre las cárceles, las mujeres desde el 50 al 70%... ¿Perdón? No estoy escuchando su pregunta, María Josefa, disculpa. No sé si solucionaron ya. Escucho, gracias. Digo que esa cifra, ese porcentaje de mujeres condenadas por ese delito es viejo, María Paula. Siempre, lamentablemente, es un porcentaje que no varía. Las mujeres que están en este rato en las cárceles, en su mayoría están ahí por ser lo que se conoce como mulas. Y en cambio los grandes narcotraficantes están afuera. Y además la legislación ecuatoriana actual no hace distinción de cantidades, incluso para sancionar el tráfico, porque no es lo mismo comercializar 500 gramos que comercializar un container o una avioneta llena de sustancias estupefacientes. Hoy nuestra legislación no hace ninguna distinción sobre eso. Entonces, la idea de tener dosis referenciales que se consideran como consumo, no es que autorizan al consumo, porque autorizar al consumo, insisto, significa tratar toda la cadena hasta que llega al consumo. Pero en este caso, no deberíamos tomar esta resolución como, bueno, el CONCEP dice que salga todo el mundo y consuma por persona 10 gramos de marihuana. Y una de las... Sí, seguro. Es un punto de partida para un debate que debe ser integral, desde el punto de vista del combate a la industria violenta de las drogas, desde el punto de vista del tratamiento del asunto de salud pública que es el consumo problemático, desde el punto de vista de la prevención y también desde el punto de vista de a qué queremos que se dedique nuestro sistema judicial. Y hablando de ese sistema judicial, como se me acaba el tiempo, María Paula, quiero repartir los tiempos en equidad, sí, quiero terminar este bloque con Cintia, justo en la parte que dice María Paula, 2 veces lo dice, y es qué queremos que haga nuestro sistema judicial. Esta recomendación, porque en el registro oficial hay un artículo en esta resolución que dice que luego el detalle de esta resolución será repartido a los jueces para que tengan un punto de referencia. Es decir, que pudiera en algún momento dado un juez decir, esta persona no va presa porque en base a lo que dice la norma constitucional, en base a esta resolución, es de referencia, puedo declararlo... Está ya en cadena. ¿Qué vamos a hacer?
Bueno, amigos televidentes, por haber dado el espacio al canciller Ricardo Patiño, se termina el periodo de los desayunos de 24 horas. Gracias por acompañarnos. Que siente el Amazonas.